Buenos días, alumna. Soy la profesora Paula. Esta clase es para octavo básico y tiene que ver con las artes. Vamos a hablar lo que son las pinturas chilenas del pasado. Y el objetivo de esta clase, o lo que yo espero que ustedes comprendan y conozcan, es que analicen y comparen las pinturas chilenas del pasado. Lo que fue, estamos hablando de las primeras pinturas que llegaron a nuestro país y, y compararlas con nuestra época actual, qué tanto ha cambiado, cómo ha cambiado también el estilo de las artes, la técnica, las herramientas que se ocuparon en el siglo pasado y, y verlo cómo se usa ahora, porque la verdad que el arte, recuerden que no solamente abarca lo que es la pintura, sino también lo que es la danza, la música, las artes, la arquitectura, la alfarería, los tejidos, el diseño también. Entonces todo esto ha cambiado bastante, pero siempre es bueno recordar, ver cómo fue nuestro pasado, el origen, las raíces, para entender el arte del día de hoy, sobre todo en nuestro país. Entonces, las pinturas chilenas surgieron alrededor de 1830 y sus primeros exponentes fueron extranjeros. ¿Ya? Esto quiere decir que la pintura como rama del arte fueron creadas primero por personas europeas, ¿ya? Que vinieron a nuestro país, se enamoraron de nuestros paisajes, de nuestra cultura y pudieron plasmar las pinturas. Y es de ahí que nosotros conocemos. Y vamos a hablar de tres pintores fundamentales, son varios en realidad, pero vamos a hablar los más conocidos, los primeros exponentes de nuestra pintura chilena. Y uno de ellos fue Mauricio Rugenda, que un alemán, que él venía de visita, en realidad venía por poco tiempo, como de paso, porque en realidad su objetivo eran otros países. Quería pasar por Perú, Argentina, etcétera, y lo hizo, ¿eh? Pero al llegar acá, que fue su primer destino, se enamoró del país y en realidad vivió 10 años acá, 10 años. Y él es muy importante para nosotros porque aparte de ser el primero, pudo plasmar en su obra lo que fue la época, sobre todo la época de la conquista, de la colonia, en fin, de lo que él veía, porque en realidad sus cuadros eran muy, muy realistas. Esto quiere decir que si hubiese existido la fotografía en esa época, lo más probable es que hubiera sacado una foto, ¿ya? Entonces, pero sus cuadros eran muy, muy realistas, por eso se llama así. Entonces aquí tenemos uno de los más conocidos que ustedes ven ahí, se llama el Guaso y la lavandera. Se cree que esa pintura está en el río Mapocho. ¿Ya? Y si ustedes miran, mira, la verdad que uno tiene harto que reflexionar acá. Al fondo de este cuadro tenemos el puente, ¿ya? Y unos grandes árboles que son álamos. Por eso en aquella época hay una calle que se llama Alameda, que está, por ejemplo, el Parque Baquedano, el Palacio de la Moneda, pero antiguamente toda Alameda se le llama Alameda porque es un conjunto de álamos, ya de estos árboles. Y ahí ahí se refleja cómo los árboles se mantienen hasta el día de hoy, o por lo menos la gran mayoría, ¿no es cierto? Ustedes saben que los árboles viven miles, miles y hasta años, ¿ya? Y eso aún se mantiene el puente también. Y ahí corre el río Mapocho. En esta época obviamente no había lavadora, entonces la mujer tenía que lavar a mano. Y ahí vemos a estas mujeres que lavaban la ropa se las llamaban lavanderas. Y ella está atenta a su trabajo. No, en realidad ni se fija la presencia del guaso. A todo esto, les quería mencionar que la palabra guaso significa vaqueros, ¿ya? No es como lo que hoy día se entiende que un niño que no tiene, o niños que no tienen padre o familia, no, ¿ya? La palabra correcta significa vaqueros, es decir, que es o un hombre o una mujer también
que suben a caballo como medio de transporte, ¿ya? Y entonces lo llaman los vaqueros. Y aquí en nuestro país se empezó a llamarse el guaso. Ahí tenemos a un guaso, un campesino, y él ocupa su mirada hacia ella, ¿no es cierto? En esta época no había autos, no había buses, entonces el medio de transporte era justamente el caballo. ¿Ya? Entonces, mire qué bonito, esto es uno de los primeros cuadros, pintura de nuestro país, llamado El Guaso y la Lavandera de Mauricio Rugenda. Y ahí podremos hacer una comparación de lo que es hoy día. Esto es una fotografía, ¿ve? Pero ahí se mantiene el puente, obviamente mucho más evolucionado, ¿no es cierto? Ya de fierro, el río Mapocho, que eso todavía está, los árboles, en este caso los álamos, ¿ve? Y ahora ya no está la lavandera, ni tampoco está el guaso, pero esto es para que hagamos una comparación. ¿Mm? Fíjense que Mauricio Rugenda también en sus cuadros plasmaba algunos acontecimientos importantes en nuestro país. Por ejemplo, este lo llamó la llegada del presidente Prieto a nuestro país. El presidente Prieto fue un militar chileno que gobernó en nuestra época, ¿no es cierto? Y ahí miren cómo la gente lo esperaba. Fíjense el paisaje, no habían casa, no habían edificios, pero aún se mantiene la cordillera. Miren cómo la bandera no ha cambiado. Ya estamos hablando de esta época de 1830, 1840 más o menos. Y los medios de transporte, abundaban los caballos, miren por favor el trabajo de la agricultura, de la ganadería, ¿ve? Este es un cuadro típico de Mauricio Rugenda. Vamos a conocer otro pintor famoso, Pedro Lira. Este no era extranjero, ya, sino que un chileno. Y uno de sus cuadros más famosos, muy comentado, y que actualmente está en el Museo de Bellas Artes. Ojalá lo puedan visitar, porque de verdad que, bueno, ahora no se puede por la situación que estamos viviendo, ¿ya? Pero aquí tenemos uno que se llama La Carta, donde también es un cuadro realista, y un poco de fauvismo, porque ocupa todos los colores, y miremos a una mujer lo que tiene la parte en sus manos, aparentemente una carta, ¿no es cierto? Por algo se llama así el cuadro. Y deja muchas interpretaciones, como que estuviera haciendo una carta prohibida o quizá o alguna sorpresa. Y ella mirando la puerta, o sea, tal vez estaba esperando al cartero, que da para muchas interpretaciones, ¿ya? Pero yo quería que ustedes conocieran que uno de los cuadros más famosos, a todo ese es inmenso, es un cuadro muy, muy grande, es del porte de una persona más o menos. ¿Ya? Tienen que haber tardado muchos años en este cuadro. Fíjense que a veces la pintura no es llegar y hacerla. A veces ustedes reclaman que no terminan nunca, que se hace muy larga, pero si ustedes supieran, por ejemplo, que el cuadro La Mona Lisa de Leonardo da Vinci se demoró 10 años. 10 años en hacerla. Se cree que la de Pedro Liro, en este caso, de la carta, se puede haber demorado entre 5 y 6 años en hacer ese cuadro. ¿Ya? No es tan fácil dar el color, dar la luz, la sombra, la textura. No es fácil hacer esto. Entonces, en realidad, menos en esta época que era mucho más complicada. No tenemos tanta tecnología como lo hay hoy día. ¿Mm? Eh, Fíjense que en el Museo de Historia, el Museo Histórico que está ahí en la Plaza de Armas, también nos encontramos con un cuadro inmensamente grande de Pedro Lira, es uno de los más conocidos, que se llama La Fundación de Santiago de Chile. Y aquí se ve que en el Cerro Santa Lucía se cuenta ahí que llegó el Pedro de Valdivia, ¿ya? Con algunos de sus hombres,
dice que se encontró con algunos indígenas en esa parte del cerro de Santiago. Dice ahí cuando él sube y ve, miren el paisaje. Pedro de Valdivia miró ese paisaje y dijo, aquí voy a fundar Santiago porque estaban las condiciones, estaba el clima ideal, un clima templado, estaba la tierra para trabajar al lado de un río, entonces ya se podía prever que podrían tener agua, ¿no es cierto? Entonces fue ahí como Pedro de Valdivia decidió fundar Santiago. Pero como ustedes entenderán, en esa época no había fotografía. Entonces Pedro Lira quiso de alguna manera plasmar esa imaginación realista y lo llevó a cabo en este cuadro. Es uno de los cuadros maravillosos y lo van a encontrar en el Museo Histórico. Ya esto queda en la Plaza de Armas, los invito a que lo vean y ojalá no se olviden de quién fue Pedro Lira. Ya, aquí tenemos una comparación de lo que es hoy el Cerro Santa Lucía. Ahora ahí ustedes miran, van a ver que hay un tremendos cambios, pero se mantiene el aspecto natural, ¿ya? Como cerro lo tiene. Lo que sí, más adelante, ahí se crearon, por ejemplo, una casa, ¿no es cierto? Pero ya como un museo también. Súper interesante visitar el Cerro Santa Lucía. ¿No? Vamos a hablar a otro pintor, no es chileno, es inglés, Tomás Sommercals, ¿ya? Y yo creo que ustedes no se han dado cuenta la cantidad de veces que hemos visto sus cuadros, pero nunca lo hemos valorado. Él, lo más interesante de él es que él retrata todas las pinturas de lo que fue la Guerra del Pacífico, ¿ya? Gracias a él conocemos a Arturo Prat. Gracias a él conocemos todo como fueron la guerra de esa época. Entonces, uno de los más conocidos es la escuadra chilena, ¿ya? Y ahí se ve el color del mar, lo imponente, la furia del mar, ¿ya? Y las tremendas olas que tenían en esa época. Mira la escuadra, no estamos hablando de un barco, no estamos hablando de varios tipos de barcos, ¿no es cierto? Entonces él quiso plasmar, vivenciar lo que fue la guerra del Pacífico. Y este cuadro es famosísimo, ¿ya? El que se llama La muerte de Arturo Prat, ¿ya? Ahí vemos a ese personaje que celebramos siempre en el 21 de mayo. Y fíjense que ya entramos a mayo, o sea que más acorde con lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Ese es Tomás Somercal. ¿Qué actividad van a realizar esta vez? Van a buscar en su croquera, van a realizar un collage de 4 pinturas famosas chilenas de los siguientes autores: de Mauricio Rugenda, de Pedro Lira y de Tomás Somercal. Alumnos, yo necesito que en la croquera me hagan un collage. Van a buscar, van a imprimir, recortar, ver revistas, pero 4 pinturas famosas de Mauricio Rugenda, de Pedro Lira y de Tomás, lo van a recortar y lo van a pegar. Cuando hablamos de escolar, estamos hablando de un conjunto de fotografías o de pintura y que pueden estar expuestas libremente, pegadas libremente, no necesita ser tan estructurado. No es una actividad difícil de hacer, pero que no, era importante que ustedes conocieran las primeras pinturas de nuestro país, ¿ya? Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, y que lo hayan apreciado, ¿ya? Y nos vemos en otra oportunidad. Vamos a hablar un poco so- sobre las pinturas de nuestro país, pero cómo va avanzando a través del tiempo. Que tengan una buena semana. No se olviden que tienen que sacar las fotografías y la envían a mi correo. ¿M? Ya, nos vemos. Ahí ve, aquí hay un ejemplo, ¿ves? De los cuadros de pintores. Este es un collage.
Para que tengan una idea, no les cueste tanto hacerlo. Nos estamos viendo.